En este 20º aniversario de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos, Gestapaz como parte activa de este espacio de confluencia, de construcción de paz y de defensa e incidencia para la garantía de los derechos humanos en Colombia, quiere transmitir un mensaje caluroso a la Mesa Catalana. Queremos expresar nuestro compromiso en la construcción de paz en Colombia. Ya lo venimos haciendo desde el año 2014, cuando Gestapaz, como miembro del Consejo Nacional de Paz, trabajó para que se consiguiera la curul de representación de los dos colombianos en el exterior, luego en el trabajo que se hizo por la aprobación del plebiscito, después con el compromiso que Gestapaz como miembro activo de la tabla ha desarrollado estos 3 últimos años en el acompañamiento al trabajo de la Comisión de la Verdad. Estamos comprometidos en trabajar intensamente este año para procurar una ambientación para la presentación del informe final de la comisión. Todo esto teniendo en cuenta que la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos para Colombia desde Cataluña es un espacio sui generis, un espacio particular, donde confluimos organizaciones tanto catalanas como organizaciones de colombianos que estamos radicados aquí en Cataluña, en poder fortalecer la construcción de paz en Colombia y de lograr el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. Gestapaz nace como el resultado de encuentros de tertulia entre algunas mujeres latinoamericanas residentes en Barcelona. En el año 2008 decidimos conformarnos como asociación sin ánimo de lucro. Este grupo está integrado por mujeres inmigrantes solidarias quienes, a pesar de abordar las diferentes problemáticas de sus países de origen, trabajan a favor de terceros, principalmente con mujeres, jóvenes, niños y niñas. Facilitamos espacios para la construcción del desarrollo y de iniciativas que promuevan la paz y el respeto por los derechos humanos. Otro de nuestros objetivos es la implementación de proyectos de educación, cultura y desarrollo a través de prácticas de economía sostenible y solidaria. Nuestra experiencia también se encuentra en la creación de acciones de sensibilización e incidencia política en el ámbito de la cooperación internacional y la construcción de paz. En este 20º aniversario de la Taula Catalana per la Pau y els Drets Humans a Colombia, la Asociación Xarxa Solidària Sabadell Colombia resalta la importante labor que ha desempeñado durante este tiempo y reconoce su gran labor como interlocutores de las diferentes entidades y personas que también trabajamos por los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia. La Xarxa es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el año 2007 con el objetivo de promover y sensibilizar escenarios de educación para la paz, la cooperación y el intercambio intelectual entre comunidades de diversas ubicaciones geográficas. Bueno, la Zarza Solidaria pertenece a varias plataformas en España, pero fundamentalmente ha trabajado con la Taula Catalana en diversos proyectos de cooperación internacional. Especialmente en el tema de derechos humanos ha sido muy importante el aporte que desde la tabla ha venido haciendo a diferentes organizaciones, especialmente pues el trabajo de la Zarza, que siempre ha estado respaldado por la tabla catalana. La Asociación Xarxa Solidària Sabadell Colombia se une a la celebración del 20º aniversario de la Taula Catalana per la Pau y els Drets Humans a Colombia. Aprovechamos este espacio para reafirmar nuestro compromiso no solo con la Taula, sino con Colombia. Seguiremos gestionando proyectos que contribuyan a la paz de Colombia mediante trabajos de sensibilización y educación en Sabadell y de cooperación en Colombia. Un especial saludo desde la Asociación Democracia Hoy y desde Redepaz para nuestros amigos y amigas de la tabla de la Mesa por la Paz de Barcelona y Cataluña, que cumple 20 años. 20 intensos años de
actividades por la causa de la paz y de los derechos humanos en Colombia. Yo quiero resaltar que es enorme el trabajo de solidaridad, de apoyo, de impulso, de aporte a la causa de la paz en Colombia por parte de la mesa, las 31 entidades que forman parte de ella, las 18 jornadas que han hecho consecutivamente en los últimos años, los continuos pronunciamientos frente a las vicisitudes del proceso colombiano extremadamente complejo, la transición turbulenta en que estamos de la guerra a la paz.